Queridas amigas y amigos, en este programa especial de Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenido Venezolanos TV, hemos conversado con el ingeniero petrolero Horacio Medina, ya lo van a ver ustedes. Él es el presidente de la Junta Directiva, de la Junta de Administración ad hoc de PDVSA. Ahora, ¿qué nos explicó él? La situación real y el destino de Citgo. Y es muy importante porque se despejan muchas dudas con respecto a esta empresa y el peligro que está corriendo. Vamos a verlo. Bueno, y los que estén de acuerdo con este tipo de programas, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz, pero este es un programa especial por Bienvenidos Venezolanos TV, porque es que resulta que hay mucha especulación con respecto a la empresa venezolana e internacional Citgo, la empresa petrolera, y se dicen muchas cosas raras. Entonces nosotros decidimos promover este programa especial con el ingeniero petrolero Horacio Medina, presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA y en consecuencia responsable de alguna manera del destino de Citgo, esta Junta Administradora más la propia directiva de Citgo. Horacio Medina, ustedes lo conocen bien porque ha sido uno de los voceros más emblemáticos, no solo de nuestra lucha petrolera, de nuestra industria petrolera, sino también de todo el esfuerzo por el rescate de la democracia venezolana. Él es un ingeniero petrolero graduado en la Universidad Central de Venezuela, pasó 20 años trabajando en PDVSA, entre otras ocupaciones relevantes, fue gerente de convenios operativos y nuevos negocios de PDVSA, fue presidente de la Sociedad de Ingenieros Petroleros de Venezuela, de la Unión de Trabajadores Petroleros y Petroquímicos, UNAPETROL, también fue miembro fundador de Gente del Petróleo, esa ONG que ha tenido tanta presencia en la defensa de nuestra industria petrolera. Y bueno, vamos a conversar con Horacio Medina. Bienvenido, Horacio. Sí, muy buenas tardes, Alexis. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a tu programa. Un verdadero privilegio estar acá con ustedes. El privilegio es nuestro, hermano querido. Fíjate tú, cónchale, vale, hay mucha especulación, se dicen muchas cosas con respecto a Citgo, que si la vamos a perder, que si es culpa de Juan Guaidó y de la junta directiva de PDVSA legítima, pues la que tú presides. ¿Cuál es la verdad con respecto a eso? Vamos a perder Citgo, es culpa nuestra y se pierde Citgo. Bueno, mira, Alexis, yo tengo que ser totalmente honesto. Sin duda alguna, Citgo está bajo una amenaza. Inclusive el año pasado, en el mes de abril, yo me permití escribir un artículo antes de llegar a la Junta Directiva de PDVSA, que fue en julio, donde decía, la pregunta era, ¿perderemos a Citgo para siempre? Y yo creo que siendo muy responsable en este momento, por supuesto que Citgo está bajo amenaza, bajo el asedio de muchas demandas, algunas de naturaleza que no corresponden precisamente a lo que tiene que ver con el negocio de los hidrocarburos, pero que sin embargo están allí. Y yo creo que para poder abordar correctamente esto y en beneficio de quienes están viendo este programa, yo tendría que hacer una pequeña historia. Yo creo que hay que entender de qué se trata esto. Citgo fue adquirida, el 50% de Citgo fue adquirida en 1986, cuando se comenzó a desarrollar la política de internacionalización por parte de Petróleos de Venezuela. Se hizo esto a través de PDV América, que era una filial indirecta de PDVSA que estaba en los Estados Unidos, y allí comenzó realmente la historia. Eso fue un proceso de adquisiciones, varias refinerías, Lake Charles, Corpus Christi, las de Champlain que están en Chalmette, las que encontramos después más adelante en Lyondell, luego la de Uno Bend que está en Chicago, en Illinois, y así sucesivamente hasta que se adquirieron también dos refinerías en Savannah y en Paulsboro que conformaban un circuito de lo que es el asfalto y que era un asfalto premium para toda la costa este de los Estados Unidos. La mayoría de las carreteras que conocen quienes viven en esas áreas fueron asfaltadas con ese asfalto que producía Citgo. También, por supuesto, fue un crecimiento importante de estaciones de servicio propias y abanderadas, muchos poliductos, algunos oleoductos, terminales de embarque, en fin, toda una estructura que dentro de los Estados Unidos resultó ser una de las más importantes. ¿Y cuál Sin era la embargo, ventaja, Horacio? ¿Cuál era la ventaja
Dentro de Ok, esa política de pero mira, internacionalización, la ventaja de adquirir Cisco, ¿por claro, qué era eso fue, ventajoso para nosotros? claro, desde 1986 se tomó la decisión del desarrollo importante de crudos pesados en el país. Y estas refinerías fueron adaptadas, fueron adquiridas y adaptadas para refinar básicamente los crudos venezolanos, crudos pesados y con un alto contenido de azufre. Entonces, estas refinerías fueron adecuadas para ello y además de esto se desarrolló una política de captura de mercado, el mercado premium de los Estados Unidos para los crudos pesados nuestros. Tan es así que ya para el año 97-98 nosotros estábamos enviando a los Estados Unidos el mercado más importante del planeta, 1.400.000 barriles, 300 y tantos mil barriles que iban a ese nicho de crudos pesados del cual desplazamos a los crudos mexicanos en una suerte de competencia comercial por mucho tiempo, y además de esto pues teníamos la refinería, el circuito de Citgo totalmente abastecido con crudo venezolano y algunas mezclas que se compraban para el mejor rendimiento de esa refinería. Entonces, esa era la razón fundamental por lo que esto se hizo, apostando al futuro. Y obviamente así debió seguir siendo cuando se comenzaron entonces el desarrollo de la faja, que aun cuando habían algunos mejoradores que se instalaron en el país y que permitían producir crudos sintéticos, también había un espacio adicional para un crecimiento de crudos pesados y eso hubiese permitido expandir de alguna manera a ellos. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, porque a partir del 2006 yo creo que ya era una política preconcebida que venía aún antes de que cambiara el régimen, el gobierno por el régimen de Hugo Chávez el 2 de febrero del 99. Ahí había un deliberado propósito de destruir la internacionalización. Había un odio. Incluso hubo una declaración de Ali Araque, ¿no? Sí, Ali Diciendo que la Rodríguez Araque, Carlos Mendoza Potelá y Machar al-Shereidá y algunos otros que estaban acompañando eso, pues tenían una guerra declarada a la internacionalización. Y de hecho en el 2006 comienza el desmantelamiento. Comienza el desmantelamiento vendiendo algunas de las ya refinerías que tenía PDVSA, otras refinerías en las cuales, por ejemplo, las de asfalto fueron vendidas a unos precios que todavía no terminan de convencernos a quienes sacamos algunas cuentas. También nos desprendimos o perdimos la participación en importantes negocios como en San Croix, como en Sweeney, como en otras refinerías donde colocábamos nuestros crudos pesados. Y obviamente, ¿por qué era esto? Bueno, porque también comenzó la pérdida de la capacidad de producción de crudos en el país y por lo tanto ya los crudos pesados iban en decadencia, no se podían cumplir con los compromisos y esto pues sencillamente fue ocurriendo. Y no solo en los Estados Unidos, también perdimos grandes inversiones y grandes colocaciones que teníamos, posicionamiento que había en Europa a través del Ruro del Feba Oil, perdimos otros tantos en el Caribe, como ya mencioné, y en definitiva hoy en día, aun cuando esa ha sido la situación, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos todavía dentro de lo que es el circuito de Citgo, pues algo todavía importante. Citgo tiene definitivamente 3 refinerías todavía importantes, procesa 760.000 barriles de crudo, produce alrededor de 16 millones de galones de gasolina, unos 33 millones de galones de lubricante, compra y combustible crudo en los Estados Unidos. Hoy, obviamente se ha visto en la necesidad de hacer unos cambios importantes para poder adaptarse a los crudos que ya no son los crudos pesados que tenía en Venezuela y que no se producen definitivamente en otros lugares o que se producen a unos costos excesivamente altos. Entonces, eso ha habido también un proceso de adaptación para mejorar el rendimiento. Sin duda alguna, a pesar de todo esto que ha habido con la pandemia, pues a partir del año 19 hemos visto una recuperación importante en varias cosas, la confianza, la credibilidad, el rendimiento que la empresa Citgo Petroleum Corporation está dando de acuerdo con sus clientes. Y este ha sido un proceso complicado porque definitivamente antes de eso, pues la credibilidad y la confianza en Citgo se había perdido. Ahora bien, cuando tú me preguntas los riesgos, bueno, hay varios riesgos actuales. Yo quiero ser enfáticamente concluyente, Alexis. Ninguno, absolutamente ninguna de las amenazas Horacio, y de las... déjame interrumpirte ¿Cómo porque no? me interesa mucho tu explicación, porque tú eres muy didáctico explicando las cosas. Antes de llegar a los riesgos, ¿cuál fue la razón por la cual Citgo llegó a estar en una situación de riesgo? Claro, ahí voy. Ninguno de esos riesgos, Alexis,
se debe o ha ocurrido desde el año 2019, cuando el gobierno legítimo de Juan Guaidó asume la posición y a través de la Asamblea Nacional se nombra PDVSA ad hoc. Ninguno es así, todos tienen anteriormente. Voy a nombrarte tres, por decirte los más importantes, ¿no? Hay muchos más. Pero, por ejemplo, el de Crystalex, que es el que está hoy en día en boga, que es el que está más actualizado. Crystalex era una empresa minera que explotaba las minas de oro de las Cristinas y que fue expropiada. Ustedes tienen que recordar aquella terrible palabra que se llamaba a grito exprópiese, exprópiese, que la profería el régimen de Hugo Chávez y Hugo Chávez en persona. Y esa fue una de las empresas que fue expropiada. Crystalex, que operaba las Cristinas, repito, en el estado Bolívar. Y entonces allí comienza un litigio de Crystalex contra la República de Venezuela. Quiere decir esto contra el Estado venezolano. Y ellos usan, para ir adelante con eso, para ligarlo, o cómo llega a ligarse esto con PDVSA, lo ligan a través de una figura que es el alter ego. El alter ego es una figura que demanda un excesivo control y participación del Estado en las empresas del Estado, que va más allá de su ámbito de competencia y que va directamente a controlar las operaciones, el estado financiero, la administración y, en fin, todas las decisiones que allí se toman. Crystalex toma este proceso y va entonces a Estados Unidos, viene a los Estados Unidos, introduce la demanda en el centro de arbitraje del Banco Mundial en 2011. Este es un proceso que viene del 2011, cuando la expropiación ocurre en el 2007-2008. Entonces, a partir de allí hay un proceso en ese tribunal de arbitraje y luego entre los tribunales donde el propio juez, con el cual nosotros no estamos totalmente de acuerdo, y ese es uno de los puntos que seguimos apelando, él dice que sí hubo ese alter ego y por lo tanto le concede ese derecho a Crystalex de que pueda ir contra los activos de PDVSA y en este caso en particular los activos de Citgo en los Estados Unidos. Entonces allí es donde estamos en este momento peleando por ello y además, para que todavía queda mucho más en evidencia la terrible desfachatez e irresponsabilidad de varios voceros del régimen de Maduro, es que el juez reconoce, sin duda alguna, que hubo negligencia, que estos señores abandonaron ese juicio antes del 2018 cuando él toma la decisión. Cuando llega el gobierno interino legítimo de Juan Guaidó y viene PDVSA ad hoc y comienza a actuar, bueno, seguimos en la actuación de decir que ya el alter ego no existe, el juez reconoce que ha habido un cambio sustancialmente importante, pero que su decisión se tomó antes de eso. Y segundo, seguimos insistiendo con el juez en que nos acepte unos argumentos que él niega porque esos argumentos debió ser presentados por la parte antes del 2018. Entonces ahora el juez dictó una sentencia el pasado 14 donde dice que definitivamente hay que vender las acciones de Citgo para pagarle a Crystalex. Originalmente en su demanda supuestamente hubo una compensación que estamos verificando al detalle por parte del régimen de Maduro para saber exactamente cuál es el monto de la deuda y cuál es el monto en el cual nosotros debemos responder. Yo creo... Esa decisión del juez, mientras tanto, está en suspenso por la protección del Tesoro norteamericano, ¿no? Bueno, correcto. Eso el juez también lo reconoce y dice que no se puede llevar a su fin esa ejecución hasta tanto ocurra una de las dos cosas. Se levanten las sanciones y por lo tanto la protección que existe sobre Citgo y que además de eso Crystalex, por parte del Departamento del Tesoro, obtenga la licencia para poder ejecutar esto. Y hay algunos otros datos que no vienen al caso, que no puedo revelar por cuestiones que tienen que ver con inherentes al propio juicio. Pero sí, esa es una situación complicada. Nosotros vamos a continuar apelando, vamos a insistir en la apelación y estamos introduciendo ante el tribunal del señor Stark, el juez de la causa, estamos introduciendo una nueva apelación, estamos insistiendo porque es una cuestión de principio con relación al alter ego y con relación a algunos argumentos que tenemos, que creemos nosotros que son muy sólidos para ello. Y además estamos pidiendo una participación directa en la elaboración del proceso que nos llevaría a pagarle a esta empresa con la venta de algunas acciones que nos permita a nosotros hacer un control de daño y afectar de la menor manera posible las acciones de Citgo, porque en definitiva Citgo no es la culpable de esto. Yo creo que hay un entendimiento de esto y que no debería perjudicarse la empresa en función de ello. Entonces, aquí hay un proceso que nos va a tomar un tiempo, pero como tú bien lo dices, afortunadamente
por lo menos hasta el mes de julio. En este momento existe esta protección y nosotros esperamos que esto se extienda mucho más allá. También está lo de los bonos 2020. En este momento estamos en un proceso de apelación. También allí hay una protección por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y lo que estamos diciendo allí es que hemos reconocido la deuda, hemos reconocido los intereses a los bonistas. Lo que no podemos reconocer es que de una manera absolutamente fuera de la Constitución y del marco legal del país, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, PDVSA le dio a través de Citgo Holding las acciones como un colateral a la emisión del bono 2020. Y eso no es posible porque eso no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Entonces, reconociendo la deuda, estamos negando que se pueda utilizar a Citgo, el 49.9% de Citgo, como un colateral para garantizar el 50.1% de las acciones de Citgo para garantizar esos bonos 2020. Ese es otro proceso que está en evolución. Estamos apelando, hay un proceso de apelación en este momento. También hay otra empresa que fue expropiada, que es ConocoPhillips, y que también tiene una demanda en curso, y hay otras empresas, litigios que se derivan de disputas similares contra el gobierno, contra la República, pero que aducen también el alter ego, disputas contra el Ministerio de la Defensa, disputas contra el gobierno por la parte de la expropiación de algunas empresas privadas estadounidenses que ocurrieron en el tiempo del régimen de Chávez y de Maduro. Yo quiero resaltar, es allí donde están los verdaderos responsables de esta situación, que ponen en riesgo la continuidad del control de Citgo por parte de Venezuela. Sin embargo, es allí donde nosotros estamos en esta lucha para tratar de que esto no ocurra y tratar de garantizar de la mejor y mayor manera posible el control de los activos patrimoniales de Venezuela, sobre todo lo que tiene PDVSA en el exterior. Por esta gente no solamente han descuidado la situación de Citgo y la han puesto en ese grave peligro, sino también hay una noticia por allí de que dejaron perder la empresa Nainas, que es una empresa dentro del proceso de internacionalización de nuestra industria petrolera, era una empresa sueca, ¿no? Sí, allí se perdió una participación importante y la empresa PDVSA fue diluida hasta un 15%. Allí hemos dificultado un poco la actuación que puede tener PDVSA ad hoc porque no hay un reconocimiento explícito del gobierno legítimo de Juan Guaidó en esos países, y entonces allí hay una complicación. Pero sí, efectivamente es una responsabilidad absoluta del régimen de Maduro dejar que esta empresa haya sido diluida, como fue diluida Petrojamaica. El 49% de las acciones que tenía PDVSA en Petrojamaica fue diluida porque no se cumplió con los compromisos de entrega de crudo allí, se diluyó también. Bueno, imagínate, Alexis, imagínate esto, el 49% de la refinería de Cienfuegos que le pertenecía a Petróleo de Venezuela fue diluido por Cupet por deudas que tenía PDVSA con Cuba que no cumplió. O sea, bueno, puede haber mayor desfachatez que esa. Yo creo cinismo, sí. Pero eso ha ocurrido, y es por eso que yo tengo una molestia importante también con muchos amigos, personas cercanas, personas que uno considera se oponen legítimamente al régimen de Maduro, que tratan de inculpar y tratan de buscar razones en el gobierno legítimo. Yo quiero decirles, yo no puedo defender todo lo que pasa porque no lo conozco, pero sí quiero ser enfático, concluyente y de la manera más responsable posible decirle nada de lo que se ha hecho dentro de PDVSA desde que fue creada hasta el momento de hoy ha estado fuera del contexto y del marco constitucional y legal. No existe ningún hecho de corrupción y no es posible tampoco que eso ocurra en Citgo, porque Citgo está bajo la lupa, tremenda lupa, de lo que es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de la OFAC, y allí es un control tremendo sobre lo que allí ocurre, y ese tipo de mitos y ese tipo de historias sencillamente lo que buscan es debilitar las posiciones de Citgo, quizás con algunos intereses subalternos que puedan influir sobre los juicios en los bonos del 2020. O sea que tu posición, para cerrar este programa, tu posición es que el posible descalabro de Citgo, la pérdida de algunas empresas e inversiones internacionales en nuestra industria petrolera no tienen nada que ver con el gobierno legítimo de Juan Guaidó. ¿Esa es tu posición? Absolutamente, totalmente es así. Yo creo que por lo contrario, ha sido prácticamente una tarea imposible. Es hacer un proyecto imposible con recursos inexistentes, haber logrado que 2 años después todavía se mantenga el control de Citgo y se estén buscando otros activos alrededor del mundo para mantenerlo bajo el control venezolano.
Yo creo que lejos de atacar esto, yo creo que la gente debería hacer un poquito de conciencia. Hay muchísimos venezolanos que están trabajando en esto, básicamente poniendo su nombre y su esfuerzo en función de esto, y muchos, la gran mayoría sin cobrar ningún tipo de dinero por ese trabajo. Es muy importante eso del esfuerzo voluntario y solidario de la gente, porque hay quien dice, no, que la gente que está en Citgo se está llenando, están full. No, la gente que está en Citgo Petroleum Corporation, CPC como se conoce, es gente que está en una empresa de los Estados Unidos que opera, que trabaja, que produce dividendos y que por lo tanto cobra. Pero en las PDVSA ad hoc eso no ha sido hasta el momento posible, y hay algunas posibilidades de que se cubran algún tipo de gastos que tampoco han ocurrido hasta el momento, y sería lo justo, ¿no? Pero la gran mayoría, como te digo, Alexis, pone su tiempo y pone su empeño, como lo estamos haciendo nosotros, básicamente en defensa de esos activos. Y yo creo que, mira, también me parece un poco injusto, y ya para terminar, me robo un minuto más, y te agradezco mucho esta oportunidad que tú me das, porque es lo que hemos dicho a muchos de tus colegas. Nosotros tenemos las puertas abiertas en PDVSA ad hoc. Nosotros reconocemos que una de las fallas que ha tenido la PDVSA antes del 2002 y PDVSA ad hoc es quizás que ha habido una falta de comunicación, una falta de una estrategia comunicacional que es llenada por esas historias y esos mitos que van en su contra, precisamente porque no ha habido una actuación clara y contundente. Nosotros hemos abierto esa puerta, y muchas de las cosas que se dicen allí, a nosotros nos hubiese gustado que primero nos lo hubiesen preguntado a nosotros. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Horacio Medina. Creo que las cosas quedaron bastante claras. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de escucharnos y vernos.